O sea que me escucháis, me podéis ver y además, y lo más importante supongo, podéis ver las transparencias que voy a ir colocando aquí mientras voy hablando en castellano. Y como ya digo, mis disculpas porque no he tenido tiempo, han sido unos días muy ajetreados las últimas 2 semanas y no me he dado tiempo a traduciros las transparencias al castellano. Pero bueno, nos vamos a entender perfectamente. Por lo que veo en este grupo nadie tiene ningún problema leyendo todos mis artículos publicados en inglés y comprendiéndolos mejor que yo, o sea que no creo que haya ninguna dificultad ahora con estas transparencias. Si hay alguna pregunta o alguna duda sobre algo de lo que digo, pues obviamente me podéis indicar, hacéis la pregunta pertinente e intento irla respondiendo. Bueno, cuando discutimos las dos conferencias que yo iba a ofrecer en el marco de este encuentro, bueno, se planteó, no sé si fui yo el que la planteó en primera instancia, que quizá una de las conferencias podría ser más introductiva y para un público más amplio, y la otra algo un poquito más técnico. Esta primera es la que es, digamos, más general, y en la que abordo una serie de cuestiones que están un poco pensadas para un público muy alto, muy amplio, que no necesariamente sea especialista en filosofía de la ciencia. Entonces, bueno, veréis que hay algunas cuestiones muy genéricas concernientes a la representación en distintos ámbitos, algunas de las cuales os pueden parecer a algunos de vosotros, que ya veo que estáis muy versados en la materia, pues un tanto triviales. También sé que aquí introduzco algunas de las ideas que vengo defendiendo desde hace algún tiempo para una audiencia que en principio no tiene por qué conocer esas ideas, y veo también que en esta audiencia mis ideas son harto conocidas, con lo cual igual alguna parte de esta breve introducción, sobre todo al inicio, puede resultaros, bueno, harto conocida y en cierto modo trivial a los que ya conozcáis algunas de las cosas que he venido publicando. Aún así, bueno, puede ser un ejercicio útil de resumir algunas de las cosas más importantes sobre las que he venido trabajando y también un poco de actualizar, quizá poner al día con respecto, bueno, a algunas de las cosas que he ido, no variando dramáticamente mi opinión, pero sí refinando, afinando y de una manera u otra intentando mejorar y precisar algunos de los conceptos que voy utilizando. Así que lo que voy a hacer en esta conferencia inicial, como digo, es una comparación de los modos de representación en la ciencia y en el arte. Esto tiene una larga historia en todo lo que es mi estudio de la representación científica. Se retrotrae realmente a los años 90, en que cuando comencé a estudiar la cuestión de la representación, yo me encontraba entonces haciendo el doctorado en la London School of Economics, creo que esto ya salió en algún momento con anterioridad. Y se estaba entonces, curiosamente, solo entonces empezando a hablar de la noción de representación en el contexto de la filosofía de la ciencia en torno al debate mucho más dinámico que ya llevaba unos cuantos años produciéndose acerca de los modelos y de la práctica de la modelización. Yo era parte, de hecho, de un proyecto en la London School of Economics sobre modelos mediadores, que no sé si lo conocéis, alguno de vosotros puede que sí. Acabó dando pie a un volumen, que ha sido un volumen que ha tenido bastante influencia, editado por Margaret Morrison y Mary Morgan, una filósofa de la física y una filósofa historiadora de la economía, en la que muchos de nosotros participamos y tenemos contribuciones. Y aquellos años para mí fueron muy formativos. Aprendí mucho de lo que luego pues he venido elaborando acerca de cómo funcionan los modelos de esos años. Y entonces había un pequeño grupo de gente en torno a Bas van Fraassen y Rick Hughes, a los que conocí más o menos por esos años, que se interesaban también en la comparativa entre ciencia y arte, y esto me cautivó, ¿no? Me cautivó. En aquel momento la comparativa era muy, muy pedestre y muy de pasada, por así decirlo, pero el tema me cautivó e intenté profundizar en él. Y hay una razón por la que esta comparación y esta analogía se ha acabado haciendo fuerte en este campo de la representación y en relación con la representación científica durante
los últimos 20 años. Y yo creo que tiene mucho que ver con la transición que hemos sufrido los filósofos de la ciencia de una concepción o de un paradigma lingüístico, empirista lógico, positivista, pero también postpositivista, porque la tesis de la inconmensurabilidad famosa de Feyerabend y Kuhn no se pueden realmente entender desde una perspectiva no lingüística o que no tiene o no aprecia las teorías científicas como entes lingüísticos. De hecho, bueno, esto yo lo he venido diciendo mucho tiempo, pero también lo ha dicho mucha gente, ¿no? Esa tesis de la inconmensurabilidad realmente surge y expone las limitaciones del paradigma neopositivista que se representa precisamente en las teorías científicas como conjuntos de axiomas en algún lenguaje o idioma determinado. Cuando eso llega a su fin, que realmente, ya digo, no ocurre en los años 70 con Kuhn y Feyerabend, ocurre en los años 80 con Suppies, la concepción estructural y la concepción semántica de las teorías, se empiezan a preguntar los filósofos acerca de cuáles son las comparaciones más pertinentes entre la representación científica y otros tipos de representaciones que no sean lingüísticas. Y ahí es donde surge el interés por la comparación entre la representación científica y la representación artística. Son dos tipos de representación que no tienen por qué estar mediadas por ningún lenguaje, sino que son representaciones, podríamos decir, objetuales, donde un objeto representa a otro. Y nos interesa cuál es la relación que existe entre los objetos en esos casos para poder decir que hay una representación. Así que ese es el origen de la analogía, esa es la razón por la que me cautivó la analogía en su momento, y esta es, creo, la razón por la que esta analogía se ha hecho fuerte y es ahora mismo uno de los elementos centrales de los análisis de la representación científica de muchos filósofos de la ciencia contemporáneos, no solamente yo, ni Rick Hughes, ni Bas van Fraassen, sino que muchos otros han utilizado esta analogía. Y esto es un poco a modo de background, un poco para intentar justificar por qué aparece esta analogía en mi trabajo y en la de muchos otros filósofos de la ciencia como algo bastante central al análisis filosófico de la contribución que las teorías y modelos científicos hacen a la representación y a las representaciones cognitivas. Todos creemos que hay algo interesante que aprender en esta comparación entre las representaciones artísticas y las representaciones científicas, y eso tiene sentido sobre todo en este modelo de interpretación de las teorías científicas, ya sea de la concepción semántica en su versión representacional, que es la que yo defiendo, o de las concepciones más pragmáticas y pragmatistas más recientes de las teorías científicas, tendría mucho menos sentido en el contexto del dominio de las concepciones sintácticas, antiguas concepciones empiristas lógicas de las teorías científicas. Bueno, pues lo que quiero es contaros un poco cómo he ido esbozando mis ideas sobre la representación y lo que ya veo que muchos de vosotros conocéis, la concepción inferencialista de la representación que he venido defendiendo en torno a esta analogía y cómo se han ido elaborando algunos de los argumentos de manera muy clara en respuesta a algunas de las características de esta analogía que creo que existe, interesante, informativa, entre los modos científicos de representación y los modos artísticos de la representación. Lo que os muestro aquí es algo de lo que ya hemos hablado. De hecho, en las sesiones anteriores, este es el modelo de Maxwell de vértices del éter, el modelo que propone en su famosísimo artículo de 1861, on Physical Lines of Force, que es en el que desarrolla por fin la analogía que comienza a elaborar en el 56, en torno a la obra de Faraday. Es un modelo que se ha hecho muy famoso porque introduce una serie de elementos evidentemente ficticios. Maxwell aquí nos habla de un fluido imaginario directamente, no hipotético ni conjetural, sino directamente imaginario, que tiene estas características mecánicas, se comporta como una serie de vértices que rotan en una dirección determinada. Para mantener la coherencia o consistencia mecánica de este ente, Maxwell tiene que introducir las famosas idle wheels o pequeñas ruedas ociosas, que son estas pequeñas rueditas que giran en torno a los grandes vórtices y que ruedan precisamente, giran en la dirección opuesta para mantener así la coherencia mecánica de todo el sistema. Y de ahí es de donde Maxwell deduce la existencia de la corriente de desplazamiento, que luego es la que le lleva a fin de cuentas a deducir sus ecuaciones del campo electromagnético. Así que es un modelo que juega un papel impresionantemente importante en el desarrollo de la física contemporánea
y sin embargo es un modelo que hoy en día sabemos es abiertamente ficticio y que el mismo Maxwell presenta como el modelo de un fluido imaginario. Este es un modelo que ocupa un lugar central en todas mis ideas sobre esto y en el libro que acabo de terminar y que por fin envié a la editorial, la University of Chicago Press, el pasado sábado, hace apenas 4 días. O sea que, sois aquí los primeros en conocer que el libro por fin se finalizó. Llevaba mucho tiempo escribiendo este libro. Algunos me preguntaban si es el libro que no tiene fin. Pues ha tenido fin y ha sido completado y entregado hace apenas 4 días. Espero que se publique a lo largo del año que viene. Así que Now Close to Completion ya está completo y ha sido, como digo, enviado este sábado y saldrá con University of Chicago Press en algún momento a lo largo del año que viene. Y en concreto de lo que quiero hablar aquí es los contenidos del capítulo 8, son 9 capítulos en el libro. El 8º capítulo se titula Lecciones a partir de la estética de la filosofía del arte y es donde se elabora con más detalle esta analogía. Y en este capítulo hago una serie de cosas que no había hecho con anterioridad y que por lo tanto son bastante noveles y las que me gustaría hablaros aquí. Voy a resumir algunas de las cosas que quizá ya conozcáis, los que conozcáis mi obra, pero también habrá algunas cosas que diga hoy que aparecen en el libro y no creo haber dicho en ningún otro sitio con anterioridad. Así que primicia para los que estáis en la sala. Bueno, rápidamente lo que quisiera hacer aquí, y en algunos de los casos creo que voy a poder proceder con rapidez porque sé que estoy con una audiencia muy informada con respecto a lo que he dicho en el pasado y en algunos puntos simplemente resumo algunas cosas que vosotros creo que todos más o menos conocéis, sobre todo en lo que se refiere a las llamadas teorías de la semejanza de la representación. En la primera parte quisiera hablar de la representación artística. Voy a empezar precisamente con un modelo acerca de lo que constituye representación en el arte y lo que voy a sugerir es que ese modelo tiene consecuencias que son perdurables y que también tienen validez en el caso de la representación científica. Así que una parte de lo que hago en el 8º capítulo es sugerir que los filósofos de la ciencia tenemos mucho que aprender de los filósofos del arte. De hecho, algunas de las cosas que llevamos ahora un par de décadas discutiendo y que están empezando a ser aceptadas en el campo, los filósofos del arte llevan más de 50 años discutiéndolas y están aceptadísimas en su campo. Así que otra razón por la que la analogía me resulta enriquecedora y pertinente. Y luego ya en la segunda parte, que quizá ocupe los últimos 15 minutos de la charla de hoy, nada más, pues me quiero centrar en las consecuencias que esto tiene para nuestras teorías de la representación científica, más concretamente con respecto al modelo maxwelliano del éter y de muchos otros modelos que tienen este carácter, como decían en las ponencias anteriores, ficticio, no fictivo, sino ficticio, en el sentido de que representa entes que hoy en día descartamos su existencia y aún así los consideramos modelos muy valiosos a lo largo de la historia de la ciencia. Bueno, quiero, por lo tanto, empezar sugiriendo que hay unas cuantas preguntas que nos hacemos de manera muy natural y que respondemos de forma muy intuitiva cuando hablamos de representación artística y que tienen su correlato también en la representación científica y que haríamos bien planteándonos de la misma manera y respondiendo de forma también muy similar. En el caso del arte parece indubitable y no es muy debatible. En el caso de las representaciones científicas puede parecer a priori algo menos intuitivo y sin embargo creo que tiene bastante recorrido todas estas distinciones. Así que voy a comenzar distinguiendo un conjunto de trabajos artísticos extraídos de la historia de la pintura, una serie de cuadros que vais a reconocer, algunos de ellos muy bien, porque no son cuadros desconocidos ni mucho menos, sino que al contrario, escojo cuadros muy conocidos sobre los que todos más o menos tenemos intuiciones más o menos claras y precisamente lo que quisiera es trabajar esas intuiciones para llegar a algún tipo de concepción filosófica que responda y que haga algo de justicia a esas intuiciones. Voy a poner aquí 4 cuadros muy famosos en un orden de mayor a menor grado de representación o que se corresponden, creo, también de manera inversa con grados de menor a mayor abstracción. A ver si estáis de acuerdo conmigo. Quiero comenzar con un cuadro muy famoso, que es el cuadro de Diego Velázquez, en el que es un
un retrato muy famoso, quizá el retrato más famoso, dicen, de la historia del arte, el retrato del Papa Inocencio X, que se encuentra hoy en día, se puede encontrar en la Galería Doria Pamphilj de Roma, en el Vaticano. No es un cuadro muy grande, pero es un cuadro tremendamente influyente y quiero sugerir que es un cuadro que deberíamos pensar en primera instancia que es claramente una obra de arte representacional, sin ningún tipo de duda, al menos a primera vista no puede haberla, y más bien no contiene exceso de abstracción, intenta ser lo más concreta posible. Luego mostraré otro cuadro que tiene elementos más dispares y de tipo simbólico que nos pueden hacer dudar. Cuadro anterior, un cuadro también muy famoso. Este se ha discutido también en la literatura, curiosamente, de filosofía de la ciencia. Hay una historia, una cierta tradición de discutir este cuadro, Los embajadores de Hans Holbein. Es un cuadro que se encuentra en la National Gallery en Londres. Uno de los cuadros más famosos de la National Gallery, un cuadro sobre el que se ha escrito mucho. El tercero todos lo conocéis, no voy a tener que decir mucho al respecto. Y luego pues utilizaré un cuadro de arte claramente abstracto y que además es un cuadro reconocido por el mismo autor como un cuadro no representacional. Y me querré centrar un poquito en sus cualidades precisamente porque la intención de Mondrian cuando la compuso es evadir el arte, lo que él llamaba arte figurativo, pero que en realidad es el equivalente de lo que yo quisiera llamar arte representacional. Así que en el primer caso no hay dudas, es arte representacional. El último caso parece claramente no serlo y los otros dos varían en su grado de representacionalidad, inversamente en su grado de abstracción. Os los muestro rápidamente, simplemente un poco para recordaros cuáles son estos cuadros famosos y extraer un poco intuiciones rápidamente, intuiciones claras acerca de los mismos. Este es el retrato de los retratos que han dicho muchos pintores, y Velázquez era el pintor de los pintores, ¿no? Y sobre esto, pues sobre este cuadro se han muchas cosas y más aún se ha pintado mucho en base a este cuadro. Retrata al Papa tal y como se supone que posó para Velázquez, que fue a Roma precisamente con el designio de retratarlo. Y de este cuadro hasta tal punto es figurativo y representacional que se dice que el mismo Papa, cuando por fin lo vio, se le reveló, su respuesta a este cuadro fue de troppo vero. No es representacional, es demasiado representacional. Me captura demasiado bien. Es la reacción que tuvo el Papa. Bueno, esto es un retrato de un personaje en una sala determinada, por lo tanto, claramente es un cuadro que ambiciona ser una representación de un objeto, de un personaje en un momento dado en el tiempo, con una serie de características que se le atribuyen al personaje y que están magistralmente expresadas por esta pintura, que es una grandísima obra maestra de la pintura. Hans Holbein, los embajadores sobre este han escrito mucho, los filósofos de la ciencia. Aquí parece también que nos hallamos frente a un cuadro indudablemente y sin ningún tipo de ambigüedad representacional, pero hay una serie de elementos que nos pueden hacer dudar, porque este cuadro está lleno de simbología, muy famosa y que se ha estudiado muy a fondo, en muchos sentidos. Y hay una rica interpretación hermenéutica de este cuadro que revela muchos de esos símbolos, que muchos de ellos son símbolos esotéricos y otros son símbolos de la época que se pueden interpretar fácilmente a la luz de las convenciones representacionales de la época. Todos los instrumentos que ocupan la baldosa superior de este cuadro son instrumentos que miden el tiempo. Entonces, que los instrumentos que aparecen en la parte inferior son partituras musicales, instrumentos musicales y otros instrumentos expresivos. Los dos personajes que aparecen en este cuadro durante mucho tiempo no se supo quiénes eran, al final se averiguó. Uno de ellos es John de Dintenville, que era el embajador francés en la corte de Enrique VIII en Inglaterra en ese momento, y el otro es Georges de Sive, que era el
el obispo de Auxerre, que es precisamente la localidad original de John de Dintenville, y que le estaba visitando, le visitó durante una semana en Londres. Están representados en su enorme riqueza y poderío terrenal, pero hay una serie de elementos discordantes. Ya digo, todos estos instrumentos miden el paso del tiempo. Aquí detrás, justo de la cortina verde, en la parte superior izquierda, hay un crucifijo, que en la época se utilizaba para representar el más allá. Y en la parte frontal del cuadro veis una sombra con un carácter rugoso y con distintas tonalidades de gris y blanco. Esto es un objeto representado de manera anamórfica. Esto quiere decir que solo se puede realmente ver correctamente si se observa el cuadro desde una perspectiva muy particular. Se tiene que estar observando el cuadro desde la parte inferior izquierda, si es posible incluso acercándose al cuadro prácticamente pegado a la pared. Entonces lo que uno ve con muchísima claridad es una grandísima calavera, que en el tiempo de Holbein y en las convenciones representacionales de su época representaba precisamente la muerte. Lo que está Holbein aquí intentando representar no es simplemente a dos personajes muy poderosos en la corte del rey Enrique, está intentando representar el contraste entre la riqueza terrenal y la muerte, que es el gran ecualizador de la época que nos hace a todos iguales. Y si uno no entendiese estos elementos simbólicos, no entendería el contenido representacional completo de este cuadro. Así que esto ya es algo más complejo. Para entender este cuadro necesitamos apreciar un montón de convenciones y simbología, muchas de las cuales no están a nuestra disposición o de la misma manera hoy en día como estaban en su momento. Hay muchos más significados ocultos en el cuadro, no me detendré en ellos, pero el contenido representacional es enormemente rico y es muy sugerente, está históricamente muy cargado. Y uno necesita entender todos esos símbolos y esas convenciones para poder entender ese contenido representacional. Sugeriré que en la ciencia contemporánea pues hay elementos simbólicos y convencionales muy similares que nos permiten entender, por ejemplo, algunos de nuestros mejores modelos matemáticos. Este cuadro todos lo conocéis y bueno, sobre este se ha discutido extensamente y no me detendré, pero es evidente que aquí Picasso no estaba simplemente representando una bombilla encendida en el techo, una especie de humo, un toro, un caballo salvaje. Este es el momento del bombardeo de la ciudad de Guernica en el País Vasco por las fuerzas de Hitler y la Aviazione Nazionale de Mussolini combinado. Se expuso en el pabellón de la Republicano Español en la exposición de 1937 en París y es un cuadro cargado de simbología política. Creo que todos conocemos la historia del Guernica y cómo se utilizó de maneras muy diversas. Aquí hay un grado muy elevado de abstracción y se han hecho muchas lecturas de los distintos elementos que aparecen en el cuadro y algunas pues son más afortunadas y otras menos. Y sobre este cuadro pues todavía a día de hoy se discute mucho, ¿no? El significado de los distintos elementos y cómo están compuestos. Desde luego no se trata simplemente de representar un día cualquiera en la alegre ciudad de Guernica, o no tan alegre ese día, sino que hay un potente significado representacional que tiene mucho que ver con la época y con los eventos políticos que se sucedían en esos años y en esos momentos, y precisamente por eso el cuadro tuvo la historia subsecuente que tuvo. Es decir, para entender todos los usos de este cuadro es importante entender muchos de los símbolos convencionales y también interpretarlos correctamente, y solo eso nos va a dar una idea cabal del contenido representacional del cuadro. Y bueno, sugeriré que en el caso de muchos modelos científicos uno tiene que hacer un trabajo hermenéutico similar para poder entenderlo, sobre todo aquellos que ya aparecen directamente en los libros de historia y no se reproducen con demasiada regularidad en la actualidad. Y por último quería mencionar también este cuadro de Mondrian, porque Mondrian es famoso por haber defendido la concepción
pura plástica del arte, según la cual cuando vemos este cuadro no tenemos que imaginarnos que represente nada, y sería un error intentar hacerlo. No tendríamos una concepción cabal del cuadro y del tipo de arte que intenta expresar. Aquí no hay contenido representacional alguno, hay puramente un contenido expresivo. Lo que no quita que muchos hayan intentado ver contenidos representacionales en estos cuadros y se han sugerido todo tipo de interpretaciones, pero el mismo Mondrian no deja ningún tipo de lugar a dudas cuando expresa que este es un cuadro que debe entenderse como una pieza de arte no representacional. Y bueno, hay un extremo de la representación científica en la que uno vacía de contenido empírico a un formalismo matemático que utiliza en la representación de una serie de objetos o sistemas o fenómenos y se queda solamente con el contenido matemático, y ese sería el caso límite equivalente al de este cuadro cuya interpretación apropiada es puramente no representacional. Y por lo tanto yo he sugerido en algunos artículos, creo que no habéis hablado en ninguno de ellos, pero uno de los primeros artículos he sugerido que cuando el formalismo se utiliza puramente como una pieza de matemática pura, se está cayendo ya en el equivalente de este uso no representacional de algún modelo o teoría que pueda haber en un momento dado haber tenido contenido representacional. Es un extremo o digamos un límite al que podemos llevar esta escala de representacionalidad o de abstracción inversa. Este sería el límite de la mayor abstracción. Aquí estamos abstrayéndonos hasta el punto de que solo consideramos la forma del vehículo representacional y ya deja de interesarnos completamente cuál es el objeto o el target de esta representación. Bueno, quiero hacer algunas preguntas con respecto a esto, que yo creo que todos intuitivamente podemos responder con respecto al arte, y sugerir que tienen equivalentes interesantes en la representación científica que nos pueden hacer entender algunas de las cosas que ocurren también en la representación científica, ¿no? La pregunta sería, ¿qué es lo que explica, ¿no?, este grado claramente diverso que hay de representacionalidad o inversamente de abstracción en esta escala de 4 cuadros que os he mostrado? En todos estos casos voy a utilizar una terminología que creo que conocéis porque la introduzco ya muy pronto en algunos de los primeros artículos. Voy a hablar de la fuente de la representación como el objeto A y del objeto de la representación o el target de la representación como el objeto B. En el caso de la pintura, pues el cuadro es la fuente y el objeto de ese cuadro, representación de ese cuadro es el objeto, ¿no? En el caso de Velázquez, el cuadro de Velázquez que está ahora en el Vaticano es la fuente A, y el Papa, en su momento, cuando estaba posando para Velázquez, sería el objeto. Y una primera respuesta que uno puede plantearse y que es muy intuitiva y que creo que todos nos planteamos en algún momento cuando por primera vez nos hacemos esta pregunta es que la explicación de este diverso grado de representacionalidad o abstracción es la semejanza que tiene el vehículo o la fuente con el objeto o el target. Y hasta el punto de que uno puede pensar que esto es lo que constituye precisamente la relación representacional. En el caso del arte es más fácil pensar eso quizá en el caso de la ciencia, pero hay un equivalente, como veremos más adelante, en el caso de la ciencia que se hizo muy popular en un momento determinado por similares razones. La idea de que la fuente o el vehículo representa el objeto o el target, sí, solo sí, por lo tanto, en la medida en la que la fuente se asemeja al objeto. Hay una semejanza entre la fuente A y el objeto B. Como digo, esto parece muy intuitivo, porque en los casos en los que parece claro el grado de representacionalidad también hay semejanza, y en los casos en los que no parece haber mucha semejanza con nada que conozcamos. Así que es muy intuitivo. Y también es cierto que los distintos grados de semejanza varían de manera inversa a los grados de abstracción. Es decir, que en un cuadro como Guernica, donde hay grados de abstracción y grados de semejanza, precisamente donde más abstracción hay, menos semejanza, donde menos abstracción y más concreto aparece el cuadro, más semejanza. Así que uno podría pensar, esta es la clave. Esta es la clave que te va a permitir entender cómo se gradúan y cómo gradualmente todos de manera intuitiva clasificamos estos ejemplos de arte representacional. Pero bueno, como sabéis, creo muchos, y desde luego todos los que me habéis leído lo sabéis, esta teoría de la semejanza puede parecer muy intuitiva,
pero es desde luego imposible e inviable como una teoría de lo que son los constituyentes de la representación artística, y no digamos ya en el caso de la ciencia, donde estas intuiciones puede que sean incluso menos claras. Y esto, pues aquí no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, porque la crítica de las teorías de la representación como semejanza se retrotraen ya al famoso libro de Nelson Goodman, Languages of Art, sino a antes. Hay una larga historia que se puede retrotraer quizá a la filosofía antigua del concepto de mímesis o representación como mímesis, pero de la crítica de la que voy a hablar aquí, el origen más claro y la forma más explícita de esa crítica aparece en el libro de Goodman. Y una de las críticas más potentes que nos hace Goodman ahí, la hemos recogido muchos y la hemos aplicado luego al caso de la representación científica, es el hecho de que la semejanza, que es una relación entre objetos, no tiene las propiedades lógicas apropiadas para capturar la representación y por lo tanto no puede ser aquello que constituye la relación de representación. Y esto creo que probablemente en esta audiencia sea algo conocido, por lo tanto lo voy a decir con rapidez. La semejanza es en principio, o al menos en las concepciones más habituales de lo que es la semejanza, que es la concepción en la que dos objetos se asemejan en la medida en que comparten propiedades, la semejanza es una relación de equivalencia, es una propiedad lógica reflexiva, simétrica y transitiva. Es reflexiva en el sentido de que cualquier objeto se asemeja a sí mismo, necesariamente. Y además se asemeja máximamente a sí mismo. Y esto es cierto en cualquier concepción de la semejanza que conozcamos. Es simétrica en el sentido de que si un objeto se asemeja a un objeto A, se asemeja a otro objeto B, entonces el objeto B se asemeja por la misma razón al objeto A. En la medida en que la semejanza sea el compartir propiedades, si un objeto A comparte propiedades con B, entonces el objeto B simétricamente comparte esas propiedades con A. Por lo tanto, la semejanza es simétrica. Es una propiedad simétrica y es una propiedad transitiva, al menos con respecto a las propiedades compartidas. Si el objeto A se asemeja al objeto B y el objeto B se asemeja al objeto C en virtud de las mismas propiedades, entonces también en virtud de las mismas propiedades A se asemeja y además en la misma medida al objeto C. Bueno, está claro que esta teoría no nos va a valer para explicar ese grado diverso y variante de representatividad, porque cualquiera de nuestros cuadros ejemplifica claramente la violación de estas condiciones, de la reflexividad con claridad. Estos cuadros que os he mostrado son representaciones, al menos los tres primeros, de algún tipo de objeto o objetos, pero no son representaciones de sí mismo, y entenderlos como representaciones de sí mismo sería cometer un craso error en la interpretación de lo que es la función representacional del cuadro. Estos cuadros representan ciertos objetos, pero no en virtud de esa relación representacional se puede decir que los objetos representen a los cuadros. El cuadro de Velázquez representa al Papa, pero en virtud de eso no se sigue en absoluto que el Papa represente al cuadro. Y por último, ya lo voy a explicar ahora mismo, la transitividad también se viola de manera flagrante en estos casos, y aquí hay un ejemplo muy bonito que se puede utilizar para ilustrarlo con el cuadro de Velázquez, y de hecho yo esto lo hago en algunos de mis artículos y también lo hago en el libro, en ese capítulo 8, que esta es la obra de Francis Bacon, el pintor anglo-irlandés, católico, muy conocido por su pintura brutalista y llena de angustia. Bacon estaba profundamente obsesionado, como han estado muchos otros pintores, con el cuadro de Velázquez, ese retrato del Papa, y hizo muchas versiones distintas. En un momento de su vida se obsesionó profundamente y produjo más de 30 versiones distintas del cuadro, que también han sido analizadas extensamente. Estos cuadros son representaciones del cuadro de Velázquez. Intentan capturar ciertos aspectos estéticos de ese cuadro. Y recordad, el cuadro de Velázquez es una representación del Papa, pero no se sigue en absoluto, y sería un craso error en la interpretación de este cuadro pensar que el cuadro representa al Papa Inocencio X en el siglo XVII.
No ese es el contenido representacional que la escribe Bacon, y no podríamos entender el éxito o fracaso de este cuadro como representación si lo comparásemos con el Papa. Así que violación de la transitividad, si la representación fuese simplemente la semejanza o el compartir propiedades de la apariencia visual de los objetos, este cuadro tendría que ser también una representación del Papa, puesto que comparte propiedades con el cuadro de Velázquez, que a su vez las comparte con el Papa. Lo que demuestra que la representación nunca, muy rara vez, es la representación transitiva, y esto lo ves ya directamente con los cuadros, mucho más cuando pasamos a una representación simbólica como la que acaece en la ciencia, y por lo tanto esto lo que nos indica es que no puede ser que la semejanza sea la relación constituyente de la representación en el arte y en general de ninguna representación cognitiva. Esto es lo que queríamos argumentar muchos. Esto es lo que nos lleva y nos ha llevado a muchos, y en esto creo que hay mucho acuerdo en el campo entre los filósofos de la ciencia hoy en día que trabajan sobre la representación. Esto lo veo por doquier hoy en día, pero cuando yo empecé a trabajar en este tema no parecía tan claro. Pero hoy en día creo que todo el mundo acepta que aquí hay dos cuestiones que hay que distinguir claramente, que son cuestiones diferentes y además hay un orden lógico en el que se deben responder. Una cuestión es la cuestión acerca de si un objeto, un vehículo representacional representa su objetivo, su target. Y esto va a tener ciertas condiciones, tienen que darse ciertas condiciones y se tienen que realizar ciertos hechos y ciertas condiciones, quizá con respecto a A, con respecto a B, pero más particularmente quizá acerca del uso que se da de A con respecto a B, para poder establecer cuál es la respuesta a esta pregunta. ¿Representa el cuadro de Velázquez al Papa? Bueno, esta es una primera pregunta que podemos hacer y hay formas de establecer una respuesta a esta pregunta. Pero esta pregunta hay que distinguirla con mucha claridad, y en el caso del arte esto es clarísimo. Yo sugiero en el caso de la ciencia también, hoy en día la mayor parte de los filósofos de la ciencia que trabajan sobre este tema lo aceptan. Esto hay que distinguirlo de la pregunta acerca de si la representación es fiel o es completa o es una representación verisímil o correcta de su objeto. Esa es una pregunta que, estrictamente hablando desde el punto de vista lógico, es posterior a la primera. Es decir, para poder responder a la segunda pregunta tenemos que haber ya respondido a la primera y haberlo hecho de manera afirmativa. De lo contrario, no nos podríamos ni siquiera plantear la segunda pregunta. Es decir, una respuesta afirmativa a la primera pregunta es una presuposición, una condición de posibilidad para plantearse la segunda pregunta. Así que aquí hay que distinguir también las condiciones que se tienen que obtener para poder afirmar la primera, que un cierto vehículo representacional representa un cierto objeto, distinguirla de las condiciones que se deben obtener para poder afirmar la segunda, que es una buena representación, una representación fiel, una representación verisímil, una representación correcta. No tienen por qué ser las mismas condiciones en un caso y en el otro. Y así como muchas de la representación han intentado, y sobre todo aquellas que se atañen a la semejanza, han intentado responder a la segunda pregunta. Es decir, una buena respuesta a la segunda no tiene por qué constituir también una buena respuesta a la primera. La semejanza puede ayudarnos como una posible respuesta a la segunda pregunta, pero no nos va a ayudar en absoluto por las razones que acabo de expresar y de discutir como respuesta a la primera pregunta. La semejanza no constituye la representación y no nos va a permitir entender cuándo una fuente representacional de hecho representa un cierto objeto o target y cuándo no. Nos puede quizá ayudar, una vez establecido eso, a averiguar hasta qué punto la representación es fiel o no. Es decir, tenemos que establecer primero que el cuadro de Velázquez representa al Papa antes de saber si es una buena representación, una representación fiel o incluso, como dice el mismo Papa, una representación excesivamente veraz. Esas son apreciaciones que solo se pueden llevar a cabo una vez que se ha respondido positivamente a la primera pregunta. La teoría de la representación científica en principio intenta responder a la primera, no a la segunda pregunta, y ya hemos visto que la semejanza no es una buena respuesta a esa pregunta. Bueno, Goodman sí tenía una alternativa a las teorías de semejanza. Él defendió lo que él denominó la teoría denotativa, que en su versión más simple, y aquí voy a simplificar harto una cuestión que es más bien compleja, la voy a simplificar mucho. Ya dije que esta conferencia estaba diseñada para un público muy amplio.
Aquí simplemente vamos a tomar la versión más radical de esta teoría, que es la que simplemente asume que la respuesta a la primera pregunta viene dada entera en su completitud por la relación de notación. Así que podemos decir que la fuente representa el objeto, sí y solo si, condición necesaria y suficiente, la fuente denota el objeto. Ya digo que es una primera aproximación que luego intentaré refinar. Bueno, en este caso, según Goodman, al menos, esto sí responde a la primera pregunta. Ciertamente en la teoría goodmaniana, la representación en general, cognitiva y simbólica, es denotación. Y uno tiene que tener un sistema de símbolos denotativo en pie y funcionando para poder responder de manera positiva a esta primera pregunta. Así que esta teoría sí nos responde a la primera pregunta. El cuadro de Velázquez es una representación del Papa. ¿Por qué? Pues porque denota o denotaba en su momento al Papa. El cuadro de Holbein es una representación de los embajadores y de muchas otras cosas, porque denota esas cosas, también denota la mortalidad. La calavera es un símbolo convencional para la mortalidad. En la teoría de Goodman denota la mortalidad. Y sin embargo, no responde esta teoría muy bien a la segunda pregunta, porque la denotación no tiene grados. En la teoría goodmaniana tampoco. Es una noción bivalente. O bien denota el símbolo o no denota. En el caso de que denota, denota completamente. En el caso de que no denota, no denota en absoluto. Por lo tanto, no nos va a dar ninguna herramienta para responder a la segunda pregunta. Recordad, la segunda pregunta es la pregunta acerca de la corrección o fiabilidad o fidelidad de la representación. Una vez establecido que la representación de hecho lo es, ¿hasta qué punto podemos saber si es fiel o no? Esta teoría no permite responder a la segunda pregunta en modo alguno. Así que aquí a alguien se le puede ocurrir que aquí hay un problema para la teoría denotativa muy importante, que es que no responde en absoluto a la segunda pregunta, pero que se podría suplir mediante la teoría de la semejanza. Quiero anotar en primera instancia que hay un problema más profundo para la teoría denotativa. Este es un problema del que sí se ha venido hablando. Hay distintas posibles resoluciones dentro de esta teoría a este problema. Yo no encuentro que ninguna de esas resoluciones me satisfaga y sigo siendo un crítico de la teoría denotativa de la representación, tanto en el arte como en la ciencia y en general en nuestra vida cognitiva, excepto para el tipo de sistemas simbólicos artificiales y muy explícitamente convencionales que discute Goodman, en cuyo caso es claro, ¿no? Pero en otros casos me parece mucho menos claro, y uno de los problemas principales es precisamente algo de lo que hemos hablado aquí, los casos de representación ficticia, no fictiva, sino ficticia, de representación de entes que no son reales, ¿no? El problema fundamental aquí es que la relación de denotación es lo que se conoce como un término de éxito en la literatura, un success term. Un término solo denota en la medida en que aquello que denota existe y de hecho viene denotado por el término. No se puede hablar de la denotación de otra manera. No existe denotación fallida. La denotación fallida no es denotación. Y por lo tanto, un cuadro de un unicornio no denota unicornios porque no existen tales cosas. Esto Goodman lo apreció en su momento y por eso tuvo que derivar una versión alternativa o un corolario completamente diferente para los casos de representaciones ficcionales de este tipo, como por ejemplo los cuadros de los unicornios. Y de ahí sale la teoría de la ejemplificación, que habréis oído hablar de Goodman, que no es para nada denotación, sino que es una noción subsidiaria que solo nos permite hablar de los cuadros de los unicornios como representaciones de un tipo, pero no como representaciones fidedignas de ningún objeto. Y por lo tanto, en cierto modo, como representaciones, digamos, fallidas o no representaciones. Y bueno, esto nos debe preocupar, incluso en el caso de los cuadros que parecen más representacionales, sus objetos hoy en día no existen y no son reales. Por lo tanto, podemos alzar dudas aquí con respecto a la teoría denotativa, con respecto a algunos de los ejemplos de arte evidente y claramente representacional. En el caso del cuadro de Velázquez, uno puede plantearse hasta qué punto, según esta teoría, estamos legitimados para decir que es una representación, porque el cuadro ya hoy en día no denota nada. Por lo tanto, hasta qué punto podemos hablar de él como una representación. Son dudas acerca de esta teoría denotativa, ¿no? O sea, yo creo que el cuadro es evidentemente una representación. Si la teoría denotativa tiene como consecuencia que no lo es,
pues mucho peor para la teoría. Tendríamos que abandonar la teoría, no abandonaríamos la intuición. Y esto, como veremos, tiene un correlato muy claro también en el caso de la representación científica. Así que es un problema que luego veremos que tiene un análogo muy evidente en el caso de la representación científica también. Por aquí llegamos a lo que yo llamo la versión compleja de la teoría denotativa. Versiones de esta teoría se encuentran en algunos de los recientes trabajos de Roman Frigg y James Nguyen, y también algunas de las cosas que Kate Elgin, que es una maravillosa goodmaniana, yo creo que mejora a Goodman en muchos aspectos, algunas de las cosas que Kate Elgin ha venido escribiendo sobre estos temas, ¿no? Elgin no usa esta noción de función denotativa que yo sí uso en mis trabajos, pero en cierto modo está inspirada en algunas de las cosas de Elgin y la he elaborado en cierto modo en conversaciones con ella. Pero no tiene eso, no implica eso que alguien necesariamente esté de acuerdo con lo que yo voy a decir aquí. De hecho, creo que no estaría de acuerdo con todo lo que voy a decir aquí, pero sí me gustaría decir que viene inspirado en parte por alguna de las modificaciones de alguien de la teoría denotativa. Imaginemos que en lugar de hablar de denotación, que es un término de éxito, hablamos de función denotativa que no lo es. ¿Qué quiere decir eso? Un cuadro de un unicornio tiene función denotativa. Es evidente. Es claro que la función del cuadro es pretender denotar un ente que si existiese sería denotado por el cuadro. Nos falla precisamente la existencia del ente. La función denotativa puede tener éxito incluso cuando la denotación no lo tiene. El cuadro del unicornio puede tener función denotativa, incluso si no hay unicornio, si el cuadro no consigue denotar. El cuadro de Mondrian pudiera tener función denotativa, incluso si no denota nada. Pudiera tener función denotativa si podemos estipular algo acerca de lo que ese cuadro puede decirse que versa o que representa. Y los elementos simbólicos de algunos de esos cuadros que os he mostrado pueden tener función denotativa sin denotar, como ocurre en el caso del cuadro del unicornio. Así que esta es una forma bastante prometedora de intentar desarrollar la teoría denotativa, y de hecho la noción de fuerza representacional que yo utilizo hoy en día lo que defiendo es que en el caso de los sistemas simbólicos se reduce a esta función denotativa. O sea, no son lo mismo, la fuerza representacional es aplicable también a fuentes y a objetos representacionales no mediante símbolos, mediante sistemas simbólicos a la Goodman, de tipo convencional, también a otro tipo de representaciones, pero en el caso de los sistemas simbólicos goodmanianos, esa fuerza representacional se reduce a una función denotativa. Pero quiero apuntar que esta función denotativa, aunque nos saca del problema de la representación ficticia, del que hablaba anteriormente, por ejemplo, en el caso de los cuadros de los unicornios, sigue albergando problemas, y uno de los problemas más importantes que tiene, pues en cierto modo tocó en este problema la última ponencia que escuchamos, la que me parece que dio, no sé si se llama Lucas Miranda, en el que se habló de la representación de la modalidad. Bueno, una función denotativa es esencialmente una relación modal. Es decir, tener función denotativa no quiere decir otra cosa que el cuadro del unicornio, por ejemplo, tiene función denotativa en la medida en que en un mundo posible, que no es el nuestro, en el que hubiese unicornios, el cuadro denotaría unicornios. Así que la caracterización lógica y mínima y más sencilla de la función denotativa nos dice precisamente eso, que un vehículo representacional tiene función denotativa con respecto a su objeto, si y solo si el objeto existiese. Vamos a ponerlo en la versión condicional y no contrafáctica. Si el objeto existe en el mundo actual, entonces la fuente, el vehículo, lo denota. Si el mundo actual es precisamente uno en el que existen esos objetos, entonces inmediatamente función denotativa redunda en denotación exitosa. Pero si el mundo actual no es uno de esos mundos posibles, entonces función denotativa no se plasma
en éxito denotacional. Y eso es exactamente lo que ocurre en el caso del cuadro del unicornio. Tiene función denotativa porque hay un mundo posible en el que hay unicornios y ese cuadro en ese mundo posible denotaría unicornios. Pero sucede que el mundo actual no es uno de esos mundos posibles. Por lo tanto, en nuestro mundo el cuadro no denota. Para una concepción amplia denotativa de la representación debería bastar con la función denotativa. Entonces se podría decir que el cuadro representa unicornios, aunque no haya unicornios, y por lo tanto no pueda darse la denotación en el mundo actual. Esta caracterización lógica a mí me satisface lo suficiente y no tengo necesidad de intentar darle una semántica particular, sobre todo porque cuando uno empieza a pensar en las posibles semánticas de un enunciado condicional, no digamos ya de uno contrafáctico, de este tipo se encuentra con todo tipo de problemas metafísicos que yo, un pragmatista como yo, preferiría no tener que abordar en modo alguno. Y aquí pues simplemente recordaros que la semántica de los mundos posibles de este tipo de condicionales según David Lewis al menos, nos acaba obligando a aceptar la realidad de todos estos mundos posibles, algunos de ellos en los que hay unicornios, y todos estamos más o menos observándolos, y otros mundos posibles mucho más extraños aún, que esos en orden y para poder así, en virtud de estos mundos posibles, aceptar que existe una serie de condiciones de verdad de estos enunciados condicionales que satisfacen esta caracterización lógica de la función denotativa. Mi esperanza es que no haya que llegar a la caracterización metafísica para poder dar sentido a la función denotativa, que nos podamos quedar solo en esa caracterización mínima lógica de lo que es la función denotativa. Pero bueno, en tales casos diría que la función denotativa, si la podemos hacer funcionar desde esta perspectiva de interpretación mínimamente lógica, sí me parece que es una aplicación a estos símbolos goodmanianos que son capaces de referencia, de lo que yo diría que es una noción más general, que es la que yo defiendo, la noción de fuerza representacional. ¿Por qué es más general? Pues porque la fuerza representacional no simplemente se obtiene en los casos de sistemas de símbolos complejos, como los que discute Goodman, sino que en mi opinión se obtiene también en casos de representaciones puramente intuitivas. Algunas de las representaciones artísticas mediante cuadros que os he mostrado satisfacen esas condiciones, y también hay representaciones científicas que son intuitivas como esta, como la hélice de la molécula de ADN, en la que creo que se obtiene fuerza representacional sin que haya ningún tipo de función denotativa. Por lo tanto, quisiera decir, la fuerza representacional es una noción más general, pero es cierto que en tipo de sistemas de símbolos que discute Goodman se acaba reduciendo a ella. Yo no soy un goodmaniano. En la comparación entre representación artística y representación científica encuentro mucho más sugerente las ideas de Richard Wollheim que las de Nelson Goodman, y creo que son más interesantes como parte de esta analogía entre la representación artística y la representación científica. Esta es la parte nueva, por cierto, de la que no he hablado con anterioridad, pero que está en el capítulo 8 del libro que acabo de enviar a Chicago. Y aquí lo que hago es utilizar una analogía con la obra de Wollheim y separarme un poco de estas teorías denotativas que hoy en día tienen bastantes adeptos, ya de Roman Frege. Hay una escuela de LSI de la que yo realmente no soy parte. O sea, defiendo la parte crítica de la teoría goodmaniana en la medida en que critica la noción de semejanza. En esto coincido mucho con Roman, pero la propuesta positiva que ellos hacen, esto que no sé si habéis oído hablar de Decky, es el nuevo modelo de la representación de Roman Frege, y James Nguyen no me convence, y no me convence porque creo que en el fondo están anclados en una noción denotativa de la representación, que yo creo que es insuficiente. Aquí me parece que siguiendo a Wollheim podemos entender algunos elementos importantes que son importantes en la representación artística sin ningún tipo de dudas, y esto está establecido, y sus correlatos, yo querría defender, también lo son en el caso de la representación científica. Wollheim hablaba mucho de la experiencia de seeing in, que es algo que extrayó de Leonardo. En un pasaje muy famoso, Leonardo discute, cuando habla con sus discípulos, cómo interpretar la obra artística, y sugiere que es posible ver contenidos representacionales en cualquier objeto y en cualquier sistema. Invita a sus alumnos
a observar las nubes y a ver distintas figuras en las nubes representadas en el cielo. Y utiliza esta frase, dice, se puede ver en las nubes, vemos un caballo, o vemos a Orión en las estrellas. Ver algo en un vehículo representacional, ver el objeto representacional en el vehículo representacional. Esto no es lo mismo que ver el vehículo representacional como el objeto, o caracterizado como el objeto. No es lo mismo decir ver un papa tiránico en el cuadro de Velázquez que decir que ves el papa de Velázquez como un tirano, o lo caracterizas como un tirano. En el primer caso no hay comparativa, la representación es una experiencia ya directamente del cuadro. Es una experiencia que tiene dos facetas, por eso Wolfheim hablaba de twofoldness. Uno ve al mismo tiempo las propiedades formales del vehículo y al mismo tiempo percibe el objeto de esa representación. Y la fenomenología de la experiencia es tal que no se pueden distinguir esos dos contenidos, vienen a la vez. Mientras que en la teoría goodmaniana, que es una teoría de sin-as, uno ve la fuente representacional y la interpreta o la caracteriza como un tirano. Es una interpretación de lo que aparece en el cuadro. Esto tiene muchas ventajas, que creo que son muy importantes también en el contexto de la analogía, porque lo que nos permite, lo que permitía a Wolfheim, y la razón por la que la teoría de Wolfheim ha tenido mucho más éxito que la de Goodman en filosofía del arte, es que permite entender por qué muchos cuadros no representan objetos, sino que representan hechos o eventos. El bombardeo de la ciudad de Guernica no es un objeto, es un hecho. Es un hecho además que tiene una cierta duración en el tiempo. O fenómenos, yo diría en el caso de la ciencia, efectos, fenómenos, procesos dinámicos. En la teoría goodmaniana es muy difícil entender cómo un cuadro puede representar un evento que tiene una duración en el tiempo. En la teoría de Wolfheim es muy fácil verlo. Uno ve eventos en los cuadros. Uno ve fenómenos en los cuadros. Esa experiencia del seeing permite toda esta pluralidad de objetos de la representación. También otro elemento muy importante que distingue a Wolfheim de Goodman es que en el caso de Wolfheim la experiencia es holista. Uno ve el papa tiránico en el Velázquez en todos los elementos del cuadro. El rojo, la textura de la silla, la posición del papa, la mirada, por supuesto, la tremenda riqueza de los ropajes. Todo ello conduce a esa interpretación. No hay un elemento del cuadro que uno pueda localizar. En esta parte del cuadro se encuentra esta parte de la representación. Mientras que en la teoría denotativa uno tiene que encontrar cuál es el elemento, el unicornio, que denota, o el elemento, el objeto, el personaje que denota, y las partes del cuadro que no denotan, ahí jugaría una función subsidiaria. Muchos modelos científicos operan también de esta manera holística, porque son dinámicos y la única manera de entender su contenido representacional es entender cómo funcionan en su conjunto y no dividirlos en partes y luego ir aporcionando o proporcionando referentes a cada una de las partes. Por lo tanto, aquí también encuentro un correlato. Y por último, lo que dice Wolfheim con respecto a la dualidad de la experiencia. Uno percibe a la vez las propiedades formales y el objeto de aquello que está representado. Esto también creo que es interesante estudiar la analogía con el caso de las representaciones científicas, porque también ahí tenemos un caso similar. Así que, bueno, quiero sugerir que Wolfheim es mucho mejor en términos de la teoría del arte, que nos va a servir como base para la analogía con la representación científica de lo que es Goodman. Y ya quiero acabar simplemente esta parte de la locución. Ya digo que el resto va a ser muy rápido, porque es simplemente una aplicación de esto al caso de la ciencia, planteando lo que sería mi concepción completa de estos casos de representación artística, ¿no? Yo diría que como un tipo de representación cognitiva, que sin duda lo es, la representación artística también cumple las condiciones de la concepción inferencial. Recordad que en mi caso intento no proporcionar condiciones necesarias y suficientes. Alguien dijo anteriormente que huyo de las definiciones. Es cierto, huyo de las definiciones en la medida de lo posible. Y creo que ya proporcionar condiciones necesarias
un logro suficiente y además nos proporciona las herramientas necesarias para luego poder llevar a cabo interesantes estudios filosóficos de los objetos que necesitamos comprender. Y planteo estas dos condiciones necesarias que creo que aquí todos conocéis, ¿no? Una, la fuerza representacional, otra, la capacidad inferencial. Y hoy en día hablo de inferencias informativas de modo específico. Tendría que, bueno, estos términos sí son definibles, pero tendría que hablar largo y tendido sobre ellos. Aquí no tengo tiempo, lo dejaré para más adelante. Y bueno, yo defiendo que esta concepción inferencial sí te da todo lo que necesitas. Responde a la primera pregunta, la pregunta, digamos, bivalente acerca de si un objeto es un vehículo representacional o no de un cierto objetivo, y lo hace correctamente en todos los casos de estos cuadros y de todos los cuadros que he podido estudiar hasta el día de hoy, y de otras representaciones artísticas más allá de la pintura, y también lo hacen en muchos de los casos los modelos científicos, como voy a decir a continuación. Y por otro lado te permite también responder de, bueno, sí, de una manera quizá provisoria o provisional, pero en principio cuantificable, a la segunda pregunta, que es una pregunta con respecto a los grados de información o los grados de representatividad, inversamente correlacionada con los grados de abstracción. Aquí propongo una medida de transmisión de información. Y en los casos de representación simbólicas, los casos que discutía Goodman, la fuerza representacional se reduce a función denotativa, que ya he dicho que no quisiera tener que caracterizar de manera metafísica, sino que me basta con una mínima caracterización lógica, pero que desde luego es un tipo de conocimiento modal, como decía Lucas, creo, en la charla anterior. Esto lo acepto y muchas de nuestras representaciones tienen contenido modal y nos permiten adquirir conocimiento modal. Creo que acomoda, bueno, está diseñada para acomodar la representación ficcional. La diseñé para eso, ¿no? Y acomoda esos casos, porque en esos casos, pues, hay fuerza representacional o función denotativa en los casos simbólicos sin que haya necesariamente denotación. Y por último, creo que distingue de manera adecuada los casos de arte representacional de los casos de arte no representacional. Esto también tiene un correlato interesante en el caso de la representación científica, que son los casos en los que no hay fuerza representacional en absoluto. Y en esos casos, pues, evidentemente no hay representación. Aunque puede haber, en principio, mucho contenido inferencial, potencial, acerca del objetivo potencial de la representación, pero no existe fuerza representacional, por lo tanto no se da la relación de representación. Este sería el caso de Mondrian. Y ya digo que hay analogías en ciencia. Todo esto que he dicho aquí, y ahora ya en 5 minutos voy a acabar porque no tengo más, voy a repasar el caso científico. Todo esto que he dicho aquí, defiendo en el libro, tiene correlatos en el caso de la representación científica. Y en algunos casos son correlatos muy interesantes los que aprendemos cosas que no conocíamos. Incluso en algún caso aprendemos cosas que no esperábamos y un tanto contrarias a nuestras iniciales intuiciones. Y en otros casos simplemente acomoda cosas que ya sabíamos pero no sabíamos explicar. Y esto pues se puede quizá demostrar de la manera más palmaria y más evidente con el modelo de Maxwell, ¿no?, que utilizo también en el libro, el modelo de vértices del éter. Y que ya expliqué al principio de la charla, no me voy a repetir. Estas son las ecuaciones del campo electromagnético de Maxwell. Aquí tenéis la corriente de desplazamiento, la J, que Maxwell derivó de ese modelo ficticio de un ente, como él lo llamaba, imaginario, pero derivó una consecuencia que hoy en día aceptamos. Se reproducen nuestras mejores descripciones del campo electromagnético, que por supuesto aceptamos que existe. Claro. Y ninguna de las concepciones, digamos, sustantivas que se pueden asimilar a la concepción de semejanza o de denotación, a mi entender, pueden realmente hacernos entender de manera cabal cómo funciona ese modelo como un ente representacional. La concepción de semejanza o similitud, por muchas de las razones que he mencionado con Goodman, todas esas razones en contra de la concepción de la semejanza de la representación artística tienen correlato aquí. Lo mismo con la teoría
del isomorfismo, de la representación, de la que voy a hablar muy brevemente, pero creo que todos conocéis. Y hoy en día soy también crítico con las teorías denotativas de la representación científica, que creo que adolecen de algunos de los problemas de la teoría goodmaniana. Y en concreto, en lo que concierne al modelo de Maxwell, ninguna de estas concepciones nos permite entender cómo se postula y cómo se utiliza para derivar consecuencias predictivas e interesantes, altamente informativas, que hoy en día sí aceptamos. Bueno, el isomorfismo, lo digo muy brevemente, pero creo que todos aquí lo conocéis porque habéis leído los trabajos, es también una relación de equivalencia y por lo tanto adolece de los mismos problemas que cualquier teoría de la semejanza de la representación artística en el caso de la representación científica. Esto es simplemente para intentar convenceros, pero los que conozcáis mi obra ya lo sabéis, esto lo he dicho mucho con anterioridad, de que el argumento lógico también se aplica al isomorfismo por las mismas razones. No me voy a detener aquí. Creo que es fácil demostrar que es una relación de equivalencia. Si queréis unas preguntas, podemos volver aquí. Y por último, también el argumento del error es aplicable. Esto lo hice también en libros sobre ficciones que algunos de vosotros habéis leído de principio a fin. Muchas representaciones científicas contienen errores. De hecho, todas las representaciones científicas contienen un grado de idealización. Y la concepción de la representación como isomorfismo completo no nos permite capturar esta noción de error. Hay distintas versiones de esta teoría del isomorfismo, pero todas ellas tienen problemas. Así que me quedo de nuevo con la concepción inferencial, también para modelos como el de Maxwell. Y creo que ahí también tiene aplicación. Y esa concepción también evade los argumentos lógicos, también el argumento de error o el argumento de los objetivos ficcionales, como en el caso de Maxwell, precisamente por las mismas razones por las que lo evade en el caso de la representación artística. Si queréis, puedo pasar a aplicar esto al caso del modelo de Maxwell, pero creo que ya todos más o menos tenéis la idea de cómo lo hace. En el caso del modelo de Maxwell lo hace en el mismo sentido y de la misma manera en la que consigue hacerlo en el caso de cualquiera de los tres cuadros que os mostré con anterioridad. Así que la conclusión es esta, que la representación en la ciencia realmente se parece mucho. Sí, es cierto, es algo que hemos aprendido en los últimos 20 años y sigue siendo una valiosa lección. Se parece mucho a la representación artística y se parece más bien poco a la representación lingüística. Y que la concepción inferencial es precisamente, creo, sigo defendiéndolo, no he encontrado argumentos de peso para dejar de pensar esto. Es verdad que he cambiado algunas de las definiciones, las he refinado y las he hecho más precisas, pero no he cambiado esencialmente mi posición aquí con respecto a la capacidad que tiene la concepción inferencialista de proporcionarnos las herramientas adecuadas sin proporcionarnos una definición analítica, que ya sabéis que no creo que sea posible hacer, pero proporcionarnos las herramientas filosóficas adecuadas para entender y estudiar todos estos casos de representación cognitiva, tanto en la ciencia como en el arte. Bueno, y aquí ya me paro y abro para las preguntas. Muchas gracias por haberme escuchado y siento de nuevo haberos presentado las transparencias en inglés, pero seguro que todos me habéis seguido sin problemas. Gracias.